6 exploradores descendieron a las profundidades de una cueva en México, 4 regresaron, pero lo que trajeron consigo no fueron respuestas, sino recuerdos que nunca debieron existir. Esta es la historia que ha mantenido en vilo a los investigadores durante más de una década. Una historia donde la realidad se desvanece como humo entre los dedos y donde la verdad permanece enterrada en la oscuridad más absoluta. Me llamo Carlos Mendoza y durante los últimos 15 años he dedicado mi vida a desentrañar uno de los misterios más perturbadores que ha sacudido a la comunidad espeleológica mexicana. Lo que comenzó como una expedición rutinaria de fin de semana se convirtió en una pesadilla que desafía toda lógica, un enigma que ha consumido la cordura de quienes se atreven a investigarlo demasiado profundo. Si eres de esas personas que buscan respuestas en lugares donde otros solo ven preguntas imposibles, entonces acompáñanos en Ecos del Silencio. Suscríbete ahora, porque las revelaciones que estás a punto de escuchar podrían cambiar para siempre tu percepción sobre lo que consideramos real. Era el 23 de octubre de 2009 cuando 6 amigos, todos experimentados espeleólogos con décadas de experiencia combinada, decidieron explorar un sistema de cuevas recién descubierto en las montañas de Oaxaca. La Cueva del Olvido, como la habían bautizado los lugareños, era conocida por sus formaciones calcáreas extraordinarias y por algo más inquietante. Ningún habitante del pueblo cercano se atrevía a acercarse después del anochecer. Los 6 exploradores eran profesionales respetados. Miguel Herrera, geólogo de 34 años, líder del grupo con más de 200 exploraciones en su haber. Sofía Castillo, bióloga especialista en ecosistemas subterráneos, conocida por su meticulosidad científica. Roberto Vega, fotógrafo de National Geographic que había documentado cuevas en 5 continentes. Ana Torres, espeleóloga técnica con certificación en rescate vertical. David Morales, hidrogeólogo fascinado por los sistemas acuíferos subterráneos. Y finalmente, Luis Campos, el más joven del grupo a los 28 años, pero con una intuición natural para navegar laberintos subterráneos. El plan era simple: una exploración de 3 días para mapear los primeros 2 kilómetros del sistema, establecer un campamento base y documentar las formaciones más significativas. Llevaban equipo para una semana, comunicación satelital de emergencia y protocolos de seguridad que habían perfeccionado durante años de colaboración. Lo que no sabían es que estaban a punto de adentrarse en algo que desafiaría las leyes más básicas de la realidad tal como la conocemos. Algo que los haría cuestionar no solo lo que vieron en esas profundidades, sino la naturaleza misma de sus propios recuerdos. La mañana del 23 de octubre amaneció despejada. Los 6 amigos se encontraron en el pueblo de Santa María Atzompa, donde fueron recibidos con una mezcla de curiosidad y aprensión por los habitantes locales. Don Aurelio, el anciano más respetado del pueblo, se acercó al grupo con una expresión grave que contrastaba con la alegría típica de los oaxaqueños. «La cueva no es como las otras», les dijo en un español mezclado con zapoteco. «Hay cosas ahí abajo que no deberían despertar. Mi abuelo me contó que hace mucho tiempo los que entraban salían diferentes, como si hubieran dejado parte de su alma en la oscuridad». Miguel, siempre el científico, sonrió con benevolencia ante lo que consideró supersticiones locales. «Don Aurelio, respetamos sus tradiciones, pero somos profesionales. Hemos explorado cuevas mucho más peligrosas sin problemas». El anciano asintió lentamente. Sus ojos nublados por las cataratas parecían ver algo que los demás no podían percibir. «No es el peligro físico lo que me preocupa, joven. Es lo que la cueva hace con los pensamientos, con los recuerdos. Algunos lugares guardan memorias que no son nuestras». Ana Torres,
siempre pragmática, revisó su equipo mientras escuchaba a medias la conversación. Sus cuerdas estáticas, arneses, cascos con iluminación LED, detector de gases, todo en perfecto orden. Había realizado más de 300 descensos técnicos y nunca había encontrado nada que no pudiera explicarse con ciencia básica. Sofía Castillo tomaba notas detalladas en su libreta de campo, documentando cada comentario de los lugareños. Como bióloga, había aprendido que las supersticiones locales a menudo contenían observaciones empíricas valiosas sobre ecosistemas únicos. Tal vez había especies de murciélagos con comportamientos inusuales o hongos que producían alucinógenos naturales. Roberto Vega ajustaba su equipo fotográfico, calculando los ángulos de iluminación que necesitaría para capturar la belleza subterránea que esperaba encontrar. Sus cámaras habían documentado maravillas en las cuevas de Waitomo en Nueva Zelanda, en las galerías de hielo de Islandia, en los cenotes de Yucatán. Esta exploración sería una más para su portafolio, pensaba mientras revisaba sus lentes especiales para fotografía en condiciones de poca luz. David Morales estudiaba los mapas topográficos de la región, trazando mentalmente los posibles flujos de agua subterránea que habían creado el sistema de cuevas. Los patrones de erosión calcárea eran fascinantes desde el punto de vista geológico y tenía la teoría de que la Cueva del Olvido podría conectar con el sistema acuífero principal que alimentaba varios pueblos de la región. Luis Campos, el más joven, pero no el menos experimentado, se sentía extrañamente inquieto esa mañana. Había tenido sueños vívidos durante la noche anterior, sueños donde caminaba por túneles que conocía, pero nunca había visitado, donde escuchaba voces familiares que no podía identificar. Intentó descartar la sensación como nervios preexpedición, algo que todos experimentaban antes de exploraciones importantes. A las 9:30 de la mañana, los 6 exploradores se despidieron de los habitantes del pueblo y emprendieron la caminata de 2 horas hasta la entrada de la Cueva del Olvido. El sendero serpenteaba a través de un bosque de pinos y encinas, subiendo gradualmente hacia las formaciones calcáreas donde se abría el sistema subterráneo. La entrada de la cueva era impresionante, una abertura de casi 10 metros de ancho por 15 de alto, enmarcada por estalactitas que colgaban como dientes de una bestia ancestral. El aire que emanaba del interior tenía una temperatura constante de 18 grados Celsius y un aroma peculiar, una mezcla de humedad, minerales y algo más que ninguno de ellos pudo identificar completamente. Miguel realizó las mediciones atmosféricas protocolarias, niveles de oxígeno normales, sin presencia de gases tóxicos detectables, humedad relativa del 85%. Todos los parámetros dentro de rangos seguros para la exploración humana. Sofía tomó muestras del aire y del agua que goteaba de las formaciones calcáreas. Sus instrumentos portátiles no detectaron nada fuera de lo común. pH ligeramente alcalino típico de sistemas kársticos, microorganismos normales para ambientes de cueva, temperatura estable. Era exactamente las 11:47 de la mañana cuando los 6 exploradores encendieron sus lámparas frontales y cruzaron el umbral hacia las profundidades de la Cueva del Olvido. Ninguno de ellos sabía que 2 de sus miembros nunca volverían a ver la luz del sol, y que los 4 que sí regresarían llevarían consigo memorias de experiencias que jamás vivieron. La primera galería de la Cueva del Olvido se extendía como una catedral subterránea, con techos que se alzaban hasta perderse en la oscuridad y formaciones calcáreas que creaban columnas naturales de una belleza extraordinaria. El sonido de sus pasos se amplificaba en ecos múltiples, creando una sinfonía fantasmal que parecía seguirlos a medida que avanzaban.
Miguel lideraba la formación, siguiendo los protocolos estándar de exploración en fila india, cada miembro manteniendo contacto visual con el anterior y posterior. Sus luces frontales cortaban la penumbra absoluta, revelando paredes cubiertas de formaciones cristalinas que brillaban como diamantes bajo la iluminación artificial. «La geología aquí es excepcional», murmuró David, deteniéndose para examinar una pared donde el agua había tallado patrones hipnóticos a lo largo de milenios. Estas formaciones sugieren un sistema acuífero muy activo en el pasado. Probablemente estamos viendo el resultado de miles de años de erosión constante. Sofía había desplegado su equipo de muestreo y recolectaba especímenes de los microorganismos que poblaban las paredes húmedas. «Hay una biodiversidad fascinante aquí», comentó, observando a través de su lupa de campo. «Bacterias quimiosintéticas, hongos que nunca he visto, algunos artrópodos que parecen endémicos de este sistema». Roberto documentaba meticulosamente cada formación significativa, sus flashes estroboscópicos iluminando momentáneamente la inmensidad de la galería principal. A través de su lente, la cueva cobraba una dimensión casi sobrenatural, con sombras que parecían moverse independientemente de sus fuentes de luz. La primera anomalía la notó Luis después de 2 horas de exploración. Se habían adentrado aproximadamente 800 metros en el sistema principal cuando se detuvo abruptamente, con una expresión de confusión en el rostro. ¿Han escuchado eso?, preguntó, girando su cabeza hacia los túneles laterales que se ramificaban desde la galería principal. Los otros 5 se detuvieron, agudizando el oído. El silencio de la cueva era casi tangible, interrumpido solo por el goteo constante del agua y el eco lejano de sus propias respiraciones. «No escucho nada inusual», respondió Ana, revisando su altímetro. «Estamos a 127 metros de profundidad. Es normal que los sonidos se distorsionen». Pero Luis insistió. Era como voces. Voces que venían de ese túnel de la derecha, como si alguien estuviera hablando en la distancia. Miguel consultó sus mapas preliminares. El túnel que señalaba Luis no aparecía en ninguno de los estudios geológicos previos. De hecho, según los mapas, esa sección debería ser roca sólida. «Vamos a investigar», decidió el líder del grupo, «pero mantenemos el protocolo. Nadie se separa más de 10 metros del grupo principal». Se desviaron hacia el túnel lateral que había llamado la atención de Luis. Era más estrecho que la galería principal, con un techo que obligaba a algunos miembros del grupo a agacharse ligeramente. Las paredes aquí tenían una textura diferente, más lisa, casi pulida, como si hubieran sido trabajadas por manos humanas. «Esto es geológicamente imposible», murmuró David, pasando su mano por la superficie de la pared. «Esta piedra ha sido modificada. No es erosión natural». Sofía tomó muestras de la roca, notando que su composición era diferente al calcáreo típico del resto del sistema. «Hay traces de minerales que no deberían estar aquí: cuarzo, feldespatos, incluso algunos metales que parecen haber sido fundidos e incorporados a la matriz rocosa». Mientras avanzaban por el túnel secundario, Roberto notó algo inquietante a través de su cámara. Las fotografías que había tomado en esta sección mostraban anomalías lumínicas, halos de luz que no correspondían a ninguna fuente visible, sombras que aparecían en lugares donde no debería haberlas según la posición de sus lámparas. «Hay algo extraño con la iluminación aquí», comentó, revisando las imágenes en la pantalla LCD de su cámara. «Es como si la luz se comportara de manera diferente». Ana, siempre técnica, había notado que sus instrumentos de navegación comenzaban a mostrar lecturas erráticas. Su brújula giraba lentamente sin encontrar el norte magnético y su GPS, que debería haber perdido señal de inmediato en el subterráneo,
Mostraba coordenadas que cambiaban constantemente. El túnel se extendía por casi 400 metros antes de abrirse en una cámara circular perfecta de aproximadamente 20 metros de diámetro. En el centro de esta cámara había algo que ninguno de ellos esperaba encontrar: una estructura construida por seres humanos. Era un círculo de piedras talladas, cada una de aproximadamente 2 metros de altura, dispuestas con precisión matemática alrededor de lo que parecía ser un pozo natural que descendía hacia profundidades desconocidas. Las piedras estaban cubiertas de símbolos que no pertenecían a ninguna cultura mesoamericana conocida. «Esto cambia todo», susurró Miguel, acercándose cautelosamente al círculo de piedras. «Tenemos que documentar esto inmediatamente. Es un hallazgo arqueológico de importancia mayúscula». Sofía se acercó a examinar los símbolos grabados en las piedras. No eran jeroglíficos mayas, ni zapotecos, ni de ninguna otra cultura prehispánica que conociera. Tenían una calidad abstracta, casi matemática, como si fueran ecuaciones o fórmulas representadas en forma gráfica. «Necesitamos especialistas en arqueología», dijo, tomando fotografías detalladas de cada símbolo. «Esto podría reescribir la historia de las culturas precolombinas en Oaxaca». Roberto había comenzado a documentar sistemáticamente la cámara cuando notó algo perturbador. Sus fotografías del círculo de piedras mostraban consistentemente 7 estructuras, pero cuando contaba visualmente, solo podía ver 6. Revisó su equipo, pensando en un mal funcionamiento, pero las imágenes eran claras. 7 piedras en las fotos, 6 piedras ante sus ojos. «Hay algo muy extraño aquí», murmuró, mostrando las imágenes a sus compañeros. «Mis cámaras están captando algo que no podemos ver directamente». David se había acercado al pozo central y utilizaba su equipo de hidrogeología para medir su profundidad. Sus instrumentos no encontraban fondo. El láser rebotaba en las paredes laterales, pero no regresaba del fondo, como si el pozo se extendiera infinitamente hacia abajo. «La profundidad parece ser indefinida», reportó, confundido por sus propias lecturas. «Es como si continuara más allá del alcance de nuestros instrumentos». Luis se había mantenido en silencio, pero su expresión era de creciente inquietud. Las voces que había escuchado antes ahora eran más claras y parecían provenir directamente del pozo central. No eran palabras en español, ni en ningún idioma que pudiera identificar, pero de alguna manera comprendía su significado. «Nos están llamando», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Hay alguien ahí abajo y nos están llamando por nuestros nombres». Los otros miembros del grupo se acercaron al borde del pozo, aguzando el oído. Miguel no escuchaba nada más que el eco de sus propias respiraciones, amplificado por la acústica del pozo. Ana tampoco percibía voces, solo el silencio profundo típico de las cavernas. Pero Sofía y Roberto intercambiaron miradas preocupadas. Ellos también comenzaban a escuchar algo, un murmullo lejano que parecía ascender desde las profundidades, como conversaciones llevadas por el viento subterráneo. «Creo que deberíamos regresar al campamento base», sugirió Ana, revisando su reloj. «Llevamos más de 4 horas explorando y necesitamos establecer comunicación con el exterior». Pero cuando intentaron desandar el camino hacia la galería principal, descubrieron algo imposible. El túnel por el que habían llegado a la cámara circular había desaparecido. En su lugar había una pared sólida de roca, como si nunca hubiera existido una abertura. Miguel revisó frenéticamente sus mapas y su GPS, pero las coordenadas no tenían sentido. Según sus instrumentos, se encontraban en un lugar que no debería existir, en una cámara que no aparecía en ninguno de los estudios geológicos preliminares. «Debe haber otra salida», dijo,
tratando de mantener la calma que se esperaba de un líder de expedición. Las cuevas kársticas siempre tienen múltiples conexiones. Vamos a explorar sistemáticamente el perímetro de esta cámara. Pero mientras exploraban, las anomalías se multiplicaban. Sus lámparas frontales comenzaron a parpadear sin razón aparente. Las baterías mostraban niveles de carga que fluctuaban erráticamente. Los instrumentos de navegación se volvieron completamente inútiles, mostrando lecturas que cambiaban cada pocos segundos. Y las voces del pozo se volvían más claras, más insistentes. Ya no era solo Luis quien las escuchaba. Los 6 miembros del grupo podían percibir ahora un coro de susurros que ascendía desde las profundidades, hablando en un lenguaje desconocido que, paradójicamente, todos parecían comprender a nivel instintivo. Era entonces cuando Sofía notó algo que helaría la sangre de cualquier explorador experimentado. En el suelo de la cámara, parcialmente cubiertos por siglos de sedimento calcáreo, había huesos humanos. Muchos huesos humanos, dispuestos en patrones que sugerían que otras personas habían estado en esa cámara antes que ellos y nunca habían salido. La noche del 23 de octubre se extendió sobre la cueva del olvido como una manta de terciopelo negro, pero en las profundidades donde se encontraban los 6 exploradores, la oscuridad ya era absoluta desde horas antes. El tiempo había comenzado a volverse un concepto relativo en esa cámara circular, donde sus instrumentos habían dejado de funcionar con normalidad. Miguel había intentado establecer comunicación con el exterior durante las últimas 2 horas, pero su radio satelital emitía solo estática entrecortada. Ocasionalmente, entre las interferencias, captaba fragmentos de conversaciones en idiomas que no podía identificar, voces que parecían provenir de épocas diferentes, como si la cueva fuera un punto de convergencia temporal donde todas las comunicaciones se mezclaban en una cacofonía incomprensible. «Los huesos», murmuró Sofía, arrodillada junto a los restos humanos que había descubierto parcialmente enterrados en el suelo calcáreo. Algunos de estos huesos tienen cientos de años, pero otros parecen mucho más recientes. Había dispuesto cuidadosamente su equipo de análisis de campo, tomando muestras y fotografías detalladas. Su formación como bióloga le permitía hacer estimaciones preliminares sobre la antigüedad de los restos, y lo que encontraba desafiaba toda lógica. «Aquí hay huesos de al menos 10 individuos diferentes», continuó, su voz temblorosa, traicionando su usual compostura científica. «Algunos muestran signos de haber estado aquí durante siglos, pero otros...» «David, ven a ver esto». David se acercó, llevando consigo su equipo de análisis mineral. Cuando Sofía le mostró un cráneo parcialmente preservado, su expresión se tornó de perplejidad absoluta. «Este hueso tiene la mineralización típica de restos antiguos», dijo, «pero mira esto». Señaló hacia una calavera que yacía apenas a 1 metro de distancia. Este otro cráneo prácticamente no muestra mineralización, como si hubiera muerto hace días. Roberto había estado documentando los restos cuando su cámara captó algo que los hizo a todos guardar silencio. En una de las fotografías, tomada con flash para iluminar mejor los detalles, aparecía claramente la imagen de una persona de pie junto al círculo de piedras. Una figura humana que ninguno de ellos había visto al momento de tomar la foto. «Esto es imposible», susurró, mostrando la imagen en la pantalla LCD. «Aquí hay alguien más. Alguien que no estaba cuando tomé la fotografía, pero que aparece claramente en la imagen». Ana se acercó a examinar la fotografía. La figura era la de un hombre joven, vestido con ropa moderna, que parecía estar observando directamente hacia la cámara. Su expresión era de súplica desesperada, como si intentara comunicar algo urgente.
¿Reconocen a esta persona?, preguntó Ana, aunque una parte de ella temía la respuesta. Luis se había mantenido en silencio durante los últimos minutos, pero ahora se acercó al grupo con una expresión que mezclaba terror y reconocimiento. Es Jorge, dijo con voz quebrada. Jorge Méndez. Desapareció hace 3 años durante una exploración en las cuevas de Guerrero. Nunca encontraron su cuerpo. El silencio que siguió a esta revelación fue ensordecedor. Jorge Méndez había sido un espeleólogo conocido en la comunidad, un explorador experimentado que había desaparecido sin dejar rastro durante una expedición rutinaria. Su caso había sido investigado extensamente, pero nunca se encontró evidencia de lo que le había sucedido. «Pero eso es imposible», murmuró Miguel, aunque su voz carecía de convicción. «Jorge desapareció a 600 kilómetros de aquí. No hay manera de que...» Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido que heló la sangre de todos los presentes. Desde el pozo central comenzó a ascender un gemido prolongado, como el lamento de alguien en agonía insoportable. El sonido reverberaba en las paredes de la cámara, amplificándose hasta convertirse en un coro diabólico de voces que gritaban en idiomas desconocidos. Sofía se cubrió los oídos, pero el sonido parecía penetrar directamente en su cerebro, como si no viajara a través del aire, sino directamente a través de algún medio más íntimo y terrible. «Tenemos que salir de aquí», gritó por encima del clamor sobrenatural. «Ahora mismo». Pero cuando giraron hacia donde debería haber estado la salida, descubrieron que no solo el túnel original había desaparecido, sino que ahora había múltiples aberturas en las paredes de la cámara. Túneles que definitivamente no estaban ahí cuando habían llegado. David contó rápidamente. 7 túneles diferentes se abrían ahora en las paredes circulares, cada uno descendiendo hacia la oscuridad en ángulos imposibles que parecían desafiar las leyes de la geometría euclidiana. «¿Cuál de estos túneles era por el que entramos?», preguntó Ana, pero nadie pudo responder con certeza. La configuración de la cámara había cambiado de manera tan sutil y gradual que ninguno de ellos había notado exactamente cuándo o cómo. Roberto continuaba tomando fotografías, pero ahora cada imagen revelaba anomalías más perturbadoras. En algunas aparecían figuras humanas que no estaban presentes cuando tomaba las fotos. En otras, los símbolos de las piedras parecían moverse entre un disparo y el siguiente, reordenándose para formar patrones diferentes. «Mis cámaras están documentando una realidad diferente a la que estamos viendo», reportó, su voz temblorosa. «Es como si existieran múltiples versiones de esta cámara superpuestas y mis lentes pudieran captar fragmentos de todas ellas». Luis se había acercado nuevamente al borde del pozo central y su comportamiento se estaba volviendo cada vez más errático. Parecía estar manteniendo conversaciones con alguien que los demás no podían ver, asintiendo y respondiendo a preguntas que nadie más escuchaba. «Luis», lo llamó Miguel con firmeza. «¿Con quién estás hablando?» «Con los que están esperando abajo», respondió Luis sin apartar la vista del pozo. «Me están explicando lo que pasó, por qué estamos aquí, por qué siempre terminamos aquí». «¿A qué te refieres con siempre?», preguntó Sofía, acercándose cautelosamente. Luis se giró hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No lo recuerdas, Sofía. Hemos estado aquí antes, muchas veces. Siempre terminamos en este lugar y siempre algunos de nosotros se quedan». Ana revisó frenéticamente su equipo, buscando algo que pudiera explicar racionalmente lo que estaba sucediendo. «Podría ser algún tipo de gas alucinógeno», murmuró. «Algunas cuevas producen gases que afectan la percepción, que causan alucinaciones compartidas.
pero sus detectores de gases no mostraban nada anormal. Los niveles de oxígeno seguían siendo seguros. No había presencia de monóxido de carbono ni otros gases tóxicos conocidos. David había comenzado a examinar más detalladamente los símbolos grabados en las piedras del círculo, y lo que descubrió lo llenó de un terror frío y racional. Estos símbolos, dijo lentamente, no son aleatorios, son coordenadas. Coordenadas de lugares donde han ocurrido desapariciones inexplicables en todo México durante los últimos 50 años. Había reconocido algunos de los patrones geométricos como representaciones de ubicaciones geográficas específicas. Cada piedra del círculo contenía las coordenadas exactas de un lugar donde grupos de exploradores, investigadores o aventureros habían desaparecido sin dejar rastro. La Cueva del Diablo en Chihuahua, 1987. 6 exploradores entraron, solo 3 salieron y no recordaban qué había pasado con los otros 3, leyó, traduciendo los símbolos con una facilidad que lo perturbaba. El cenote sagrado en Yucatán, 1995. 5 buzos descendieron, 2 regresaron con amnesia total de los eventos. Continuó leyendo las coordenadas grabadas en piedra, cada una correspondiente a un caso documentado de desapariciones misteriosas en sistemas subterráneos mexicanos. Pero lo más aterrador era que al final de la lista estaban las coordenadas exactas de donde se encontraban en ese momento. «Nosotros estamos en esta lista», susurró. «Nuestras coordenadas ya están grabadas aquí, como si nuestra desaparición fuera un evento predeterminado». Fue entonces cuando Roberto notó algo que hizo que sus manos temblaran mientras sostenía su cámara. En las fotografías que había tomado durante las últimas horas, las figuras fantasmales que aparecían eran todas personas conocidas en la comunidad espeleológica mexicana. Exploradores que habían desaparecido en diferentes épocas y lugares, pero que aparecían claramente en sus imágenes como si estuvieran físicamente presentes en la cámara. «Son todos los desaparecidos», murmuró, pasando una por una las fotografías. «Todos los exploradores que han desaparecido en cuevas mexicanas durante las últimas décadas. Están todos aquí, en estas fotos». Y mientras hablaba, se dio cuenta de algo más terrorífico. En las últimas fotografías que había tomado, comenzaban a aparecer imágenes de ellos mismos, los 6 miembros de su propio grupo, pero con ropa diferente, con expresiones de terror, como si fueran fotografías de eventos que aún no habían ocurrido. El coro de voces desde el pozo se intensificó, y ahora todos podían distinguir palabras claras en español. «Bajen. Es tiempo de cumplir el ciclo. Es tiempo de completar el círculo». Las horas se desvanecían en la cueva del olvido como agua entre los dedos, y para los 6 exploradores el tiempo se había convertido en una abstracción sin significado. Sus relojes mostraban horas diferentes entre sí, como si cada uno de ellos existiera en su propio flujo temporal particular. Miguel había perdido la cuenta de cuántas veces había intentado establecer protocolos de evacuación, pero cada plan se desmoronaba ante la imposibilidad de determinar cuál de los 7 túneles que ahora rodeaban la cámara era el correcto. Sus años de experiencia como líder de expediciones no lo habían preparado para enfrentar una realidad que parecía reescribirse constantemente ante sus ojos. «Vamos a probar el túnel del noreste», decidió finalmente, eligiendo al azar entre las opciones disponibles. «Mantenemos formación cerrada. Nadie se separa más de 2 metros del grupo». Pero cuando comenzaron a avanzar por el túnel elegido, Sofía notó algo que la hizo detenerse abruptamente. En el suelo había huellas de botas, huellas frescas que correspondían exactamente con el patrón de las suelas de sus propios equipos. «Estas son nuestras huellas»,
dijo, arrodillándose para examinarlas más de cerca. Pero estamos caminando en dirección opuesta a como deberían apuntar si hubiéramos venido por aquí. Ana se acercó a confirmar la observación de Sofía. Las huellas eran inequívocamente de sus botas, pero estaban orientadas como si hubieran caminado hacia la cámara central desde este túnel, no alejándose de ella. «Es como si ya hubiéramos estado aquí antes», murmuró Ana. «Como si ya hubiéramos explorado este túnel en algún momento que no recordamos». Roberto había estado documentando cada paso del intento de evacuación cuando su cámara captó algo que los hizo a todos retroceder hacia la cámara central. En las fotografías del túnel, claramente visibles, estaban ellos mismos caminando en la dirección opuesta, como si existieran dos versiones del grupo explorando simultáneamente el mismo espacio. «Esto es una paradoja temporal», susurró David, examinando las fotografías con expresión de terror científico. «Estamos viendo evidencia de múltiples versiones de nosotros mismos existiendo simultáneamente en el mismo espacio». Luis, que había permanecido extrañamente calmado durante las últimas horas, se acercó al grupo con una expresión de comprensión terrible en su rostro. «Ya lo entiendo», dijo con voz monótona. «No estamos tratando de salir. Estamos tratando de recordar cómo llegamos aquí realmente. Las voces del pozo me han estado explicando. Nosotros no bajamos a la cueva ayer. Llevamos aquí mucho más tiempo». Miguel se giró hacia Luis con incredulidad. «¿De qué estás hablando?» «Entramos a la cueva ayer por la mañana. Tengo registros de tiempo, fotografías de nuestro campamento base». Pero cuando revisó su equipo digital, las fechas no coincidían. Sus cámaras mostraban fechas que saltaban erráticamente. Algunas fotografías estaban marcadas con fechas de años anteriores, otras con fechas futuras que aún no habían llegado. Sofía había continuado examinando los restos humanos dispersos por la cámara, y sus descubrimientos se volvían más perturbadores a cada momento. «He encontrado efectos personales entre los huesos», reportó con voz temblorosa. «Una brújula que reconozco es de marca alemana, exactamente igual a la que lleva Ana. Un equipo de fotografía que parece idéntico al de Roberto, pero con signos de haber estado aquí durante décadas». Ana revisó rápidamente su equipo y confirmó que su brújula seguía en su lugar. Pero cuando Sofía le mostró la brújula encontrada entre los huesos, era imposible distinguir una de la otra. Misma marca, mismo modelo, mismo número de serie. «Esto es imposible», murmuró Ana. «Mi brújula está aquí, pero esa otra también es mía. Es como si hubiera múltiples versiones de nosotros que han estado aquí antes», completó Roberto, su voz quebrada por la comprensión gradual de lo que estaba sucediendo. David se había acercado nuevamente a las piedras del círculo y había hecho un descubrimiento que cambiaría para siempre su comprensión de la situación. Los símbolos no solo contenían coordenadas de desapariciones pasadas, sino que también mostraban algo más: fechas futuras, eventos que aún no habían ocurrido. «Según estos símbolos», dijo lentamente, «nosotros hemos estado aquí desde 2009, pero también estaremos aquí en 2019 y en 2029 y en 2039. Es como si estuviéramos atrapados en un ciclo temporal que se repite cada 10 años». Las voces del pozo central se habían vuelto más claras, y ahora podían distinguir no solo las voces de exploradores desaparecidos, sino sus propias voces, llamándolos desde las profundidades. «Miguel», escucharon claramente desde el pozo. «Sofía, Roberto, Ana, David, Luis, bajen, ya es hora de completar el ciclo». Pero las voces que los llamaban eran sus propias voces, como si versiones de ellos mismos que ya habían descendido al pozo los estuvieran convocando.
Roberto había comenzado a revisar sistemáticamente todas las fotografías que había tomado desde su llegada a la cueva, y lo que descubrió fue la pieza final del rompecabezas terrorífico. «Miren esto», dijo, mostrando las imágenes en secuencia cronológica. «En las primeras fotos que tomé en la galería principal ya aparecemos nosotros 6 en la cámara circular. Tomé fotografías de nosotros aquí antes de que llegáramos aquí». Las fotografías mostraban claramente a los 6 exploradores en la cámara circular, pero las fechas de las imágenes eran anteriores a su llegada a esa sección de la cueva. Era como si la cámara hubiera documentado eventos futuros, o como si ellos hubieran estado allí antes de estar allí. «La cueva está jugando con el tiempo», murmuró Sofía, con una comprensión científica que la aterrorizaba. «De alguna manera, este lugar existe fuera del flujo temporal normal. Pasado, presente y futuro se superponen aquí». Luis se había acercado nuevamente al borde del pozo y ahora parecía estar en comunicación directa con las voces del abismo. «Me están mostrando lo que realmente pasó», dijo, su voz tomando un tono distante. En 2009, 6 exploradores bajaron a esta cueva. 2 de ellos descendieron al pozo para investigar. Los otros 4 esperaron, pero los 2 que bajaron nunca regresaron. Los 4 que quedaron arriba desarrollaron recuerdos falsos para explicar la desaparición de sus compañeros. Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso no puede ser cierto. Todos regresamos de la expedición de 2009. Presentamos nuestro informe. Documentamos el sistema de cuevas. Pero mientras hablaba, fragmentos de recuerdos diferentes comenzaron a filtrarse en su conciencia. Recuerdos de esperar junto al pozo durante horas, de llamar a gritos a 2 compañeros que nunca respondieron, de tomar la decisión desesperada de abandonar la cueva sin ellos. Ana también comenzó a experimentar el mismo fenómeno. Recuerdos de una versión diferente de los eventos, donde solo 4 personas habían salido de la cueva, donde habían mentido a las autoridades, donde habían creado una historia falsa para explicar por qué faltaban 2 miembros del grupo. «Los recuerdos falsos», susurró Sofía. «Nuestros cerebros crearon recuerdos falsos para protegernos del trauma de haber perdido a 2 compañeros. Pero ahora estamos de vuelta y la verdad está emergiendo». Roberto revisó sus archivos digitales con manos temblorosas y descubrió algo que confirmaba la terrible realidad. Tenía 2 sets completos de fotografías de la expedición de 2009. Uno que mostraba a los 6 exploradores regresando exitosamente, y otro que mostraba solo a 4 personas saliendo de la cueva con expresiones de trauma y culpa. «Tengo pruebas de ambas versiones», murmuró, como si hubieran ocurrido 2 versiones diferentes de los mismos eventos. David había estado realizando cálculos mentales sobre los patrones temporales grabados en las piedras, y su conclusión era aterradora en su claridad matemática. «El ciclo se repite cada 10 años», dijo. «Cada década, los sobrevivientes regresan, atraídos por recuerdos fragmentados o por una compulsión que no pueden explicar. Y cada vez 2 más se quedan, y los otros desarrollan nuevos recuerdos falsos». Las voces del pozo se intensificaron, y ahora podían escuchar claramente las voces de Luis y Miguel llamándolos desde las profundidades. No las voces presentes de Luis y Miguel, sino versiones de ellos que ya habían descendido. «Es nuestro turno», dijo Luis, comenzando a caminar hacia el pozo con pasos mecánicos. «Siempre ha sido nuestro turno». Miguel lo siguió, como si estuviera en trance. «Tenemos que completar el ciclo», murmuró. «Es la única manera de que los otros puedan salir».
Sofía, Roberto, Ana y David los observaron acercarse al borde del pozo con una mezcla de terror y comprensión inevitable. Sabían que si intentaban detenerlos, ellos también serían atraídos hacia el abismo. Y sabían que si Miguel y Luis descendían, ellos cuatro desarrollarían nuevos recuerdos falsos y regresarían al mundo exterior con una historia que explicara la desaparición de sus compañeros. «¡No!», gritó Sofía, pero su voz sonó débil y lejana, como si ya estuviera siendo filtrada a través del tiempo. «No tienen que hacerlo». Pero Miguel y Luis ya estaban en el borde del pozo, y cuando se giraron para mirar a sus compañeros por última vez, sus ojos tenían la expresión serena de quienes han encontrado finalmente la respuesta a una pregunta que los había atormentado durante años. «Cuiden de nuestras familias», dijo Miguel. «Y cuando regresen en 10 años, recuerden que elegimos esto libremente. Recuerden que no fue su culpa», añadió Luis. «Nunca fue culpa de nadie». Y con esas palabras, los dos exploradores se dejaron caer hacia las profundidades del pozo, sus lámparas frontales creando un rastro de luz que se desvaneció rápidamente en la oscuridad absoluta. Los 4 sobrevivientes permanecieron inmóviles durante varios minutos, escuchando el eco de la caída que parecía prolongarse eternamente. Cuando finalmente el silencio regresó a la cámara, descubrieron que uno de los túneles se había abierto claramente, mostrando un camino directo hacia la superficie. Sofía, Roberto, Ana y David caminaron hacia la salida en silencio, cada uno de ellos sintiendo como sus recuerdos de los eventos recientes comenzaban a difuminarse, siendo reemplazados por una versión más aceptable de la realidad. Para cuando emergieron de la cueva del olvido, sus recuerdos habían sido reescritos completamente. Recordaban una expedición exitosa, donde habían explorado las galerías principales, donde Miguel y Luis habían decidido quedarse un día extra para documentar formaciones específicas, donde un derrumbe menor había bloqueado temporalmente el acceso a la sección donde se encontraban. Reportaron a las autoridades que sus compañeros estaban atrapados, pero seguros que necesitaban equipos de rescate especializados para extraerlos. Durante semanas, los equipos de rescate exploraron cada túnel de la Cueva del Olvido, pero nunca encontraron rastro de Miguel Herrera y Luis Campos. Los 4 sobrevivientes proporcionaron testimonios detallados y consistentes sobre los eventos, testimonios que creían completamente verdaderos. Sus recuerdos falsos eran tan vívidos y convincentes que pasaron todas las pruebas psicológicas y todos los interrogatorios policiales. Pero en algún lugar profundo de sus subconscientes, los verdaderos recuerdos permanecían enterrados, esperando el momento apropiado para emerger nuevamente. Y en la Cueva del Olvido, en una cámara circular que existe fuera del tiempo normal, las voces de Miguel y Luis se unieron al coro ancestral que llama a los exploradores hacia las profundidades, esperando el momento en que Sofía, Roberto, Ana y David regresen para completar su propio ciclo. Porque en la Cueva del Olvido nadie sale realmente jamás. Solo algunos regresan temporalmente al mundo exterior, llevando consigo recuerdos falsos que los protegen de una verdad demasiado terrible para ser recordada, hasta que llegue el momento de regresar y enfrentar lo que realmente sucedió en las profundidades del tiempo. Si te ha gustado esta historia de Ecos del Silencio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque hay más misterios esperando en las profundidades, más verdades que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos qué realmente les sucedió a Sofía, Roberto, Ana y David cuando regresaron a la Cueva del Olvido 10 años después, en 2019, atraídos por recuerdos fragmentados de una verdad que sus mentes se habían negado a aceptar.
La cueva sigue ahí, esperando. Y los ciclos continúan, como han continuado durante siglos, como continuarán durante siglos más. Porque algunos lugares guardan memorias que no son nuestras, y algunos misterios están destinados a repetirse eternamente en las profundidades del tiempo. Hasta la próxima historia, recuerda, en las profundidades de la Tierra el tiempo no fluye como creemos, y los recuerdos pueden ser tan falsos como las sombras que proyectan nuestras lámparas en la oscuridad absoluta.